tema de hoy que vamos a ver es corriente de los niveles cuasi-Fermi. Entonces nosotros en el tema pasado lo que vimos es establecimos las condiciones de borde tanto para μ1 y μ2, que son los dos niveles cuasi-Fermi que tenemos en el canal. Y esto a su vez nos llevaba a una relación con nuestro μ general, que sería nuestro nivel general cuasi-Fermi. Entonces para nosotros llegar a esta relación también necesitamos de otra relación, que sería los niveles cuasi-Fermi con la corriente. Entonces lo que vamos a utilizar es esta fórmula, que sería corriente es igual a conductancia balística sobre carga por la diferencia entre μ positivo y μ negativo. Esto reescribiéndolos nos da μ positivo menos μ negativo va a ser igual a la carga por la corriente por la resistencia balística. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros niveles cuasi-Fermi son proporcionales a la corriente, pero no significa que solo sea para el movimiento balístico, sino que también esto se puede aplicar en el movimiento difusivo. Entonces empezamos por decir que μ general va a ser igual a μ positivo más μ negativo sobre 2, que sería el promedio entre esas dos. Al reescribir igual tenemos que μ positivo menos μ positivo menos μ sobre 2. Estamos reescribiendo esto mediante álgebra. Y eso, al momento de tener una relación con la corriente, nos da como resultado μ positivo menos carga por corriente por resistencia balística sobre 2, que nos viene dando que μ positivo, en este caso, es z igual a 0, que igual nos viene a dar lo que es μ1. Entonces aquí se encuentra esta relación que tenemos aquí, que cuando μ general va a ser y z es igual a 0, tenemos que va a ser igual a μ1 menos carga por corriente por resistencia balística sobre 2. En cambio, si volvemos a reescribir tomando en cuenta μ negativo, nos quedaría μ negativo, μ general es igual a μ negativo más μ positivo menos μ negativo sobre 2, y eso al correlacionarlo con nuestra corriente nos viene dando lo que es μ negativo más carga por corriente por resistencia balística sobre 2. Entonces aquí en cambio nos da esta relación, que sería para el nivel cuasi-Fermi general, pero en cambio aquí cuando z es igual a L, que sería tomando en cuenta μ2, entonces tenemos que para la μ general cuando z es igual a L va a ser igual a μ2 más carga por corriente resistencia balística sobre 2. En la diapositiva anterior nosotros vimos que la corriente venía dada por la conductancia balística sobre la carga por la diferencia entre los niveles cuasi-Fermi, que era el positivo y el negativo. Entonces lo que nosotros queremos es empezar a encontrar esa corriente, y vamos a centrarnos en encontrar la corriente que se da en el movimiento hacia la derecha. Entonces nos queda dada por la siguiente fórmula, que sería carga por densidad de estados de la energía en la que se desea encontrar esta corriente sobre 2 por la función Fermi por 1 sobre longitud sobre velocidad. Entonces nosotros tenemos aquí dos términos. En este término nos dice el número de electrones que se mueven hacia la derecha. Como pueden ver, aquí tenemos la densidad de estados y la función Fermi, que nos dice cuántos son los estados que están llenos, por el tiempo, que es el tiempo que se demoran los electrones de moverse de un lugar a otro en sentido hacia la derecha. Si nosotros reorganizamos todo esto, nos da como resultado que la corriente va a ser igual a la carga por la densidad de estados por la velocidad sobre 2 de longitud por la función Fermi derivada de la energía. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta aquí, tenemos este término que nos da lo que son los modos. En el módulo 2 nosotros vimos un poco sobre los modos, y que nos daba que era carga sobre h, y que eso nos daba multiplicado dependiendo las dimensiones del canal. Entonces esto como resultado nos da que la corriente va a ser igual a la carga sobre h por el modos y por la función Fermi derivada de la energía. En la diapositiva pasada nosotros encontramos la fórmula para la corriente que fluye hacia la derecha.
Entonces sería para la corriente que fluye para la izquierda sería lo mismo, solo que aquí en nuestra función sería en negativo. Entonces si nosotros queremos encontrar la corriente general dentro del canal, nos queda dado por la corriente positiva menos la corriente elevada al negativo, que sería de mu positivo y mu negativo. Entonces esto como resultado nos da Q sobre H por el modo que hablábamos, por ya no sería una sola función, sino sería la diferencia entre la función de mu positivo menos la función de mu negativo en un rango de energía determinado por D. Esto a su vez, si nosotros aplicamos la serie de Taylor, nos va a dar carga sobre H por los modos por la derivada de la función sobre la derivada de la energía por igual el rango de energía que necesitamos por la diferencia entre mu positivo menos mu negativo. Entonces esto a su vez queda dado que la corriente va a seguir igual a Q sobre H por M0 y por la diferencia que existe entre mu positivo y mu negativo. Entonces nosotros tenemos que nuestro mu sub 0 va a ser igual a la integral de los modos por la derivada en función de la función Fermi con la derivada de la energía en cierto rango de energía, que sería nuestro rango de energía. Entonces a su vez nos da que la conductancia balística va a ser igual a la carga al cuadrado sobre H por M sub 0. Entonces nosotros tenemos determinado aquí que entonces nuestra corriente va a ser igual a conductancia balística sobre carga por la diferencia entre mu positivo menos mu negativo. Entonces eso sería todo en cuanto a la corriente general dentro de nuestro canal, ¿no? Que con los niveles quasi Fermi. Pero lo que hay que tener en cuenta es que tanto el nivel quasi Fermi positivo como negativo, si tienen, se mide la corriente en su rango de separación, entonces a medida va a ser la misma corriente. Entonces, ¿cuándo se utiliza este rango de separación? Una vez que nosotros encontramos lo que es la fórmula para encontrar la energía general, tenemos que era conductancia balística sobre carga por la diferencia entre mu positivo y mu negativo, que serían los niveles quasi Fermi. Pero también la podemos escribir de la siguiente manera, que sería corriente es igual a conductancia real sobre carga por mu1 menos mu2, que son los niveles Fermi. Entonces de eso a su vez tenemos que por ejemplo la conductancia real va a ser igual a conductancia balística por lambda sobre L más lambda. Entonces lo que decimos aquí, por ejemplo, cuando tomamos en cuenta la conductancia balística, se multiplica por los niveles quasi Fermi. Si tomamos en cuenta lo que es la conductancia real, multiplicamos por los niveles Fermi. Entonces lo que nos dice aquí es que la conductancia real, la conductancia balística va a ser mayor a nuestra conductancia real, entonces por ende los niveles quasi Fermi son menores. Como ustedes pueden ver aquí la distancia es menor que mu1, mu2, entonces se puede escribir de las dos maneras. Además de esto podemos relacionar, ¿no? La diferencia entre los niveles quasi Fermi puede ser igual a mu1 menos mu2 por conductancia real sobre conductancia balística, o puede ser que sea igual a mu1 menos mu2 por lambda sobre la longitud más lambda. Entonces decimos que cuando se tiene un transporte balístico, él va a ser menor a lambda, por ende nuestro nivel quasi Fermi se podría decir que va a ser igual al potencial o al voltaje que nosotros estamos aplicando. Entonces, pero si tenemos un transporte difusivo, significa que él va a ser mucho mayor a lambda, por ende entonces nuestros μs, la diferencia de μs va a ser menor a la anterior, y hay veces en que ni siquiera se hace la resta entre la diferencia de mu
mu positivo menos mu negativo, sino que se toma en cuenta solo una mu general.